Los personajes femeninos en Harry Potter no importan. Y es que por mucho que pienses que Hermione es súper poderosa, que hay variedad, que son fuertes e independientes, no tienen arcos narrativos propios. La novela se ríe siempre cuando se les permite tener sentimientos o son femeninas. Y lo peor de todo, son siempre los mismos tres arquetipos en copia y pega, dando la sensación que Rowling jamás quiso escribir a una mujer interesante. Además, para este vídeo he pedido ayuda a mi amiga Laura Bravo, famosa influencer de Harry Potter y escritora, para que nos ayude a entender por qué todo esto salió tan mal. Vale, sí, en la saga de Harry Potter hay mujeres, pero ¿de verdad son importantes como personajes? Partimos la base de que Harry Potter es una saga con el chico héroe protagonista, es decir, que el protagonista principal es un hombre y que además la saga, simplemente excepciones de pequeños detalles o capítulos súper momentáneos, está narrada desde un solo punto de vista, es decir, sobre solo un personaje. Por lo tanto, obviamente, al final, el porcentaje de tiempo ocupado por un personaje masculino es toda la saga. Indiferentemente, también tenemos que reconocer, y creo que esto no lo puede negar nadie, que sí que hay un montón de personajes femeninos, es decir, mujeres, que no son solo decoración. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que toman decisiones, tienen poder narrativo, entre muchas comillas, y vamos a ver exactamente por qué, pero con poder narrativo en este momento lo que quiero decir es que hacen avanzar la trama. De la misma forma que hacen avanzar la trama, condicionan también el mundo, es decir, oponen resistencia, como podría ser el caso de Bellatrix o Umbridge, y además cumplen con un rol dentro del mundo mágico que es coherente a sus contrapartes masculinas, es decir, pueden ganar duelos, pelear con magia, ser peligrosas, indiferentemente de su género. En la saga de Harry Potter no hay cosas que digas, oye, mira, esto es más de hombres y esto más de mujeres. Podemos ver que en prácticamente todos los niveles, incluidos por ejemplo el Quidditch, los personajes femeninos pueden ser exactamente igual de competentes o incluso más competentes que un hombre, y esto está perfecto. Además pueden ser las líderes que sostengan ciertos roles o estructuras como la familia, la escuela o el ministerio. Y lo más importante desde mi punto de vista es que no son solo la madre o la chica dentro de la saga. ¿Sabéis cuando por ejemplo estás viendo una película o una serie y está el gay y es el personaje gay y su única personalidad es que es gay y ya está, y que hace lo que hace un personaje gay? Pues en este caso no, o sea, sí que obviamente se ocupan estos roles, pero los personajes indistintivamente tienen personalidad, miedos, sueños, que no son solo la chica, la madre o la profesora. Y por supuesto, obviamente está el personaje de Hermione, que Hermione no es un adorno romántico, no es el interés romántico del protagonista, sí que tiene ciertos matices, pero bueno, no cumple ningún rol tradicional y es un personaje en sí mismo propio y único. De la misma forma que McGonagall no es simplemente la profesora con sentido maternal, o Molly no es simplemente la madre que cuida a todos. Tienen todos sus propios momentos y sus propios destellos. Entonces, ¿por qué viene este vídeo? ¿Cuál es la principal teoría y cuál es el run que he tenido durante muchos años? Porque es uno de los vídeos que hace muchos años que quiero hacer. De hecho, si os visteis un vídeo que hice sobre los 10 personajes mejores en Harry Potter, allí ya me quejé de los personajes femeninos, por lo que vamos a ver al día de hoy. Además, curiosamente, es uno de los vídeos que más respaldados va a estar en cuanto a artículos académicos e investigaciones, porque hay mil cosas, mil teorías y mil opiniones allí en internet. Pero para empezar, os voy a comentar que según un trabajo de Megumi Nakashima de la Universidad de Kobe, considera que Rowling hizo un intento extremadamente arriesgado para lo que es una literatura infantil o juvenil. Citando dicha investigación, una autora que abre espacio para que las chicas hagan cosas que el género juvenil clásico reservaba a los chicos, y es que, parafraseando lo que ella dice en su artículo, considera que Rowling es una autora bastante valiente porque abre un espacio para que las chicas hagan cosas que el género juvenil o infantil hasta ese momento reservaba exclusivamente a los chicos, pero que desgraciadamente luego las vuelve a meter una y otra vez en marcos muy tradicionales y estructurados habitualmente para las mujeres. Y considera que en general la saga de Harry Potter se puede considerar como una saga que tensiona todo el rato los roles de géneros impuestos, pero que nunca llega a terminar de romperlos. Y es aquí exactamente donde empiezan los problemas del vídeo, porque lo que acaba pasando, o el principal problema en Harry Potter, se resume fácilmente en una cosa, y es que las chicas pueden ser brillantes, mágicamente poderosas, valientes, autoritarias incluso, porque en ningún momento en la obra están excluidas al prestigio intelectual o al poder mágico en sí mismo, como sí que pasaba en otras sagas de literatura o historias que hasta ese momento se estaban escribiendo, pero que al mismo tiempo la narración todo el rato vuelve a asociar a las mujeres con los roles como la cuidadora, la madre, la histérica, la emocional, haciendo que el sistema lo que hace todo el rato es que les permite entrar, les dice, oye, mira, te vamos a dejar que puedas hacer cosas que antes estaban simplemente reservadas para los chicos, pero espera, que te voy a poner una etiqueta para que todo el mundo sepa claramente que tú eres la emocional, la madre, el papelito ese que todo el mundo conoce y que todo el mundo se siente cómodo con él, haciendo que al final del todo te dé la sensación que no tienen la misma libertad para ser ellas mismas y para progresar como personajes como sí lo tienen los chicos. Y obviamente hay que entender el contexto. Espero que lo que voy a decir ahora no os parezca exagerado a muchos de vosotros, pero en los años 90 hasta el 2000, que es más o menos cuando se empieza a constituir toda esa obra de Harry Potter y los primeros libros y por tanto los personajes, para una fantasía juvenil, mainstream, infantil, que una chica como Hermione pudiera ser la más brillante de su curso, que McGonagall pueda ser la autoridad más respetada dentro de Hogwarts, que Molly, la madre, pueda ser letal y acabar asesinando a alguien por defender a su hija, que Tonks pueda ser Auror y una de las más capaces, o que Luna pueda tener un lugar de dignidad moral aunque sea un bicho raro. Pues esas cosas hasta ese momento estaban totalmente excluidas a personajes masculinos y
fue bastante impactante en su momento encontrarte eso en una novela, y sobre todo en la literatura infantil y juvenil como que aún era más arcaico poder encontrarte algo así. Así que vamos a empezar preguntándole a mi amiga Laura, porque al final ella tiene muchísimo más contexto que yo en literatura y en escritura, porque ha publicado ya un libro inefable y además pues tiene práctica ella escribiendo personajes femeninos. ¿Qué opina exactamente ella de esto? Bueno, pues yo creo que para la época que era, en plan finales de los 90 o así, sí que puede haber algo revolucionario. No había muchas cosas, pero sí que puede haber algo, como por ejemplo la figura de autoridad de McGonagall, que se viera una mujer con ese cargo, pues mira, puede resultar revolucionario. O Umbridge también tenía un cargo alto. Entonces ahí sí te puedo decir sí. Pero sí que es verdad que tenían a las mujeres como encajadas en los arquetipos típicos, ¿no? Los clásicos de toda la vida, como por ejemplo Molly, ¿no? La madre típica que se tiene que hacer cargo de sus hijos, de la casa, mientras que Arthur está trabajando. O por ejemplo también cuando se ridiculiza tanto el amor, ¿no? La Bender, en vez de una chica enamorada de Ron, eso parecía una obsesionada con Ron. Entonces estaba como ridiculizando el sentimiento de la chica. Entonces ahí yo pienso que, bueno, pues muy revolucionario no era aquello. Pero bueno, a día de hoy sí creo que ha evolucionado bastante, porque ya no nos sorprende ver pues a una mujer fuerte protagonista, ¿no? Que no es el apoyo del protagonista solo, sino una mujer protagonista con otro tipo de roles, y ya no nos sorprende tanto. Entonces pienso que hemos avanzado en esa parte. Hombre, más que retroceso, yo diría que sí que hemos avanzado. Entonces la pregunta es, ¿dónde está exactamente la tensión? ¿Por qué precisamente pasa este problema? ¿Por qué se les permite adquirir ciertos roles, pero luego da la sensación que los personajes femeninos están más encorsetados de lo que son los personajes masculinos? Y es que la saga hace precisamente esas dos cosas a la vez, de darles la libertad para romper, libertad, muy entre comillas, para romper los roles, para ser revolucionarios, pero preservando muchas de las jerarquías narrativas heredadas que se imponen siempre a las mujeres. Y aún peor desde mi punto de vista, y uno de los grandes temas que siempre me ha dado mucha rabia cuando he leído los libros de Harry Potter, obviamente fanatismo por el carácter de Cho Chang, que es que la autora va a demonizar siempre, pero esto es súper exagerado, ciertos rasgos, haciendo que sea motivo de burla que una mujer sea femenina, sensible, dramática o incluso hasta emocional, que tenga sentimientos. Y para poder entender bien todo este gran vídeo, toda esta gran odisea, quiero presentaros bien las tres grandes preguntas, los tres grandes puntos que vamos a resolver a día de hoy, que vamos a intentar explicar y entender entre todos. Si lloras, ¿eres sensible o débil? Los mismos tres arquetipos de siempre, y ninguna mujer es verdaderamente importante en la saga. Como he dicho, el primer punto es el que más me importaba a la hora de hacer este vídeo, porque es algo que me ha estado haciendo run durante mucho tiempo en la cabeza. Obviamente para hacer este vídeo es uno de los que más trabajo de investigación y apoyo he hecho jamás, porque no soy la persona que más sepa, y además creo que es un tema bastante importante para tratarlo con la seriedad absoluta que merece. Por eso además he querido pedir ayuda a mi amiga Laura para también tener un punto de vista femenino en la estructura del vídeo, y que pues mis argumentos se contradigan o estén apoyados por lo que opine ella también, y así pues tener un poquito más ese consolidado punto de vista, porque estamos abarcando pues cosas que al final yo por hombre no soy capaz de ver o entender, porque no lo seré jamás. Desgraciadamente, o es más complicado, no me puedo poner en la piel de una mujer. Pero sí que es cierto que leyendo los libros este punto me ha chirriado muchísimo. Quizás será porque me he criado con mujeres y porque al final, gracias a la educación que he recibido, no he tenido esa masculinidad tóxica que sí que puedo ver en muchísima otra gente, o incluso gente que conozco cercana, que a veces hacen cierto tipo de comentarios que te hacen chirriar los dientes. Pero siempre he odiado el punto de Harry de no me gusta Cho porque llora. Literalmente es eso, o sea, literalmente dirá eso: si lloras, eres sensible o débil. Para que lo entendamos en la obra, cuando haces la lectura ves una clara diferenciación entre dos tipos de mujeres. Y si te fijas, ¿cuáles son los personajes? Porque os lo voy a hacer, no quiero contaminaros aún la idea, pero te voy a preguntar, oye, ¿cuáles son los personajes femeninos que al final de todo te quedas? Oye, estos que dices, estos son guays, estos son cools, en plan, wow, qué personaje femenino tan chulo. Aquellos que la gente adora, que son fans, que suelen estar en los rankings de importancia porque todo el mundo les gusta y los vota, y que tienen fanatismo en general. Porque obviamente me vas a decir Hermione o Hermione, me vas a decir McGonagall, me vas a decir Molly, Luna, incluso Ginny para la gente que ha leído los libros, no las películas, pero para los libros sí. Y es muy curiosa la diferenciación entre libros y películas, porque precisamente abrazará una de estas cosas que Rowling ha odiado siempre y se nota demasiado en su escritura. Y ahora te hago la pregunta al revés, te hago otro tipo de pregunta. Te pregunto, ¿cuáles son los personajes que acabamos riéndonos de ellos, que son motivo de burla, que acaban siendo ninguneados y que probablemente no sean el favorito de nadie? Porque vas a pensar en Lavender, obviamente, en Parvati y las gemelas Patil. En los libros también te puedes acordar mucho del tema del horóscopo, y ahora iremos también a esto. O obviamente la que más sufre probablemente entre todos, que es Cho Chang, que es uno de los personajes más odiados con muchísima diferencia. Pero es que esto no es porque al final como lectores hayamos decidido que hay unos personajes que nosotros queremos amar y otros que no. Al final simplemente que se ha escrito sobre ellos y cómo el mismo texto trata a estos personajes. Todo lo que sea asociarse a romances intensos, a chismes, a emociones visibles o preocupaciones triviales, que no es el salvar el mundo y ser un gran poderoso mago y todas esas cosas, las cosas que son más mundanas, más sencillas, lo que hacen al final que seamos humanos, en los personajes femeninos está totalmente ridiculizado. Que las chicas se preocupen por cosas tan triviales como citas o bailes, es que son ridículas, pero míralas, y es que
son unas niñatas, o qué hacen Parvati Patil y Lavender súper emocionadas por adivinación, porque es que al final ese es un horóscopo y mira la que pringadas. Toda la obra, todo el rato va a coger estos rasgos y los va a tratar como lo malo que es ser mujer, o sea, las partes negativas de la feminidad. De hecho, esto llega a un punto súper curioso porque tenemos dos personajes que oscilan entre estos dos puntos y que cuando oscilan pasan de ser odiados a molar y al revés, y son inversamente proporcionales, porque es el caso de Cho y el caso de Ginny. Cho mola cuando es la capitana, es fuerte, es independiente, es una increíble jugadora de Quidditch y es guay, y esa es la tía dura y resistente, y deja de molar cuando llora, cuando tiene sentimientos, cuando está traumada porque su novio ha muerto y cuando es sensible y cuando sufre. Entonces ya no mola, ya es un personaje del que nos tenemos que reír y de que no nos gusta y que pasa a ser como ninguneado. De la misma forma a Ginny le pasa al revés. Cuando en los primeros libros te centras en su personaje siendo tímido, emocional, visible, avergonzada, que le escribe un poema de San Valentín a Harry, que tiene sentimientos, que es romanticona, es un personaje ridículo, del que no queremos saber absolutamente nada, que el propio Harry pasa de ella y solo empezará a molar y solo le empezará a interesar tanto a Harry como al lector cuando pasa a ser capitana, independiente, fuerte, feroz. Ahí es cuando de repente Ginny nos mola. Antes no nos interesaba para nada. Las dos personajes pasan de estar del lado que molan al que no molan y así, y son inversamente proporcionales, y además es que se ve exactamente porque es un caso súper claro con estos dos personajes. Y para mí todo esto queda claro súper bien en el fragmento de la cita de San Valentín, que es el final entre la relación de Harry y Cho, y ya entendemos exactamente por qué. En la Orden del Fénix, Harry está enamorado teóricamente, o le gusta a Cho y le decide invitar para la cita de San Valentín. El capítulo obviamente pues sale bastante mal. Cho está distraída, apenas sabe exactamente qué tema de conversación tener, Harry está muy nervioso y muy asustado porque al final es normal, son adolescentes, son una de las primeras citas o uno de los primeros encuentros románticos que tienen los dos personajes, y deciden ir a una cafetería que es como bastante súper romántica y súper decorada de San Valentín. A Cho le hace muchísima ilusión, pero Harry ve esto como un sitio cutre y como que qué asco que hacen ahí, porque ha acabado ahí. Cuando entran, Harry se siente súper nervioso porque al lado está Roger Davis, el capitán del equipo de Quidditch, si no me equivoco, besuqueándose con su novia en la mesa de al lado, y entonces ya Harry se pone como súper nervioso porque dice, guau, es que me está obligando a que yo vaya a tener que besuquear también a Cho, y se pone súper nervioso y los dos personajes se están empezando a poner muy nerviosos. El problema es que Harry es incapaz de ver cómo él no para de comentar pues que ha quedado con Hermione justo después de la cita con Cho, que a Hermione le cuenta las cosas pero que no quiere hablarlo con ella, y Cho sinceramente pues se va poniendo celosa, la pobre. Cuando se siente celosa actúa como una adolescente e intenta darle celos a Harry, contraatacando por así decirlo, diciéndole que Roger, el de la mesa de al lado, pues le había invitado a ella hacía 2 semanas a una cita de San Valentín pero que le había dicho que no, y obviamente Harry es totalmente incapaz de ver esto y la asocia todo el rato a como qué rara es esta chica, qué irracional, ¿por qué me empieza a hablar de Cedric en medio de la cita? Hasta el punto que Cho no sabe exactamente de qué hablar y saca el tema de conversación de Cedric. Pensé, dijo mientras las lágrimas salpicaban la mesa, pensé que lo entenderías, tengo que hablar de ello, seguro que tú también necesitas hablar de ello, o sea, lo viste, ¿no? Recordad, punto súper importante, que Harry en la Orden del Fénix está en un estrés postraumático de la hostia, está súper deprimido, súper ofuscado, súper enfadado porque ha visto morir a Cedric, nadie le cree, el ministerio no le cree, y está como súper mal y hasta se aleja de sus propios amigos porque no es capaz de conllevar este sentimiento de soledad y esta rabia interna. Podríamos entender que Harry sería el principal o la principal persona en ser capaz de entender cómo se entiende Cho y ser capaz de hablarlo y de consolarla, porque él está pasando exactamente por el mismo duelo. En vez de eso intentará cambiar de tema rápidamente, y ahí es cuando Cho, como no puede más, confiesa que está celosa de Hermione. ¿Y qué hace Harry? Se ríe en su cara. Ahí obviamente la pobre chica ya no puede más y rompe a llorar y se va del local, a lo que Harry soltará la siguiente perlita. Mujeres, murmuró furioso, chapoteando por la calle empapada por la lluvia con las manos en los bolsillos. ¿Para qué quería hablar de Cedric? ¿Por qué siempre quiere sacar un tema que le hace actuar como una manguera humana? No solo es que Harry tenga la capacidad emocional de un ladrillo, como dicen en castellano, y en inglés creo que es una cuchara de té. Es que el propio texto, y si os leéis el capítulo, os aventuro a que vayáis otra vez y hagáis una relectura de ese capítulo, está todo el rato lleno de frases y pullitas para intentar acentuar esta actitud de Cho como para dejarla aún mal. En plan, se levantó dramáticamente, o que si es una manguera y cosas así, como intentando ridiculizar todo el rato la actitud del personaje. Y se nos olvida en todo momento que Cho es una niña en duelo. Imagínate que tú estás enamorada, súper saliendo con alguien que es el campeón y que estás súper emocionada, y de repente, sin poder despedirte de él, ¡pam!, se muere. No sabes qué ha pasado, no puedes hablar con nadie y tienes a una persona que lo vio ahí delante tuyo. Además, lastimosamente, esa otra persona tienes también sentimientos por él, te gusta, quieres conocerlo, pero obviamente tienes ese trauma, no puedes hablar con nadie porque nadie sabe exactamente qué pasó. Además, es una muerte súper traumática y súper polémica porque el instituto está fingiendo como que no existe y que si Voldemort y que no sé qué. Obviamente tu sentimiento más primario, más natural, es intentar hablar de ello e intentar consolarte, al menos saber algo. No es solo que Harry en ningún momento quiera comprenderla o intente comprenderla porque no quiere estar demasiado centrado en pensar en sí mismo y en tratar todo este tipo de actitudes que le hacen sentir incómodo, como que la chica tenga sentimientos, que pueda estar celosa porque se ríe de esos celos, que pueda sufrir como persona, sino que el efecto narrativo de
todas las escenas con Harry se apoya en que él la comprende como una chica complicada, con demasiados sentimientos y que se preocupa por cosas triviales. Cuando, qué trivial es el amor, o sea, para nada. Y luego todo esto se empeorará cuando Cho descubre de repente que su amiga ha sido la gran traidora. Se le ha escrito sobre la cabeza la palabra snitch lleno de granos, ¿vale? Imagínate tú que tienes un amigo, le quieres un montón, ¿vale? Se está liando pardísima, porque hay una dictadora en el colegio, ¿vale? Y obviamente estáis haciendo una resistencia, estáis intentando luchar por los derechos. Yo personalmente nunca querría ser un chivato y nunca querría traicionar, pero imagínate que tu mejor amigo o tu mejor amiga, una maníaca obsesiva que te maltrata físicamente y te ha hecho una cicatriz permanente en la mano, utiliza Veritaserum con las personas, teóricamente, o sea, utiliza y gasta Veritaserum y te amenaza a ti como persona, o bueno, a tu amigo en este caso, con despedir a tu madre y que toda tu familia se quede en la calle sin ingresos económicos en unos tiempos que se notan que van a ser guerra, o sea, no son tiempos de bonanza, se nota que está a punto de llegar la guerra, todo va mal y encima ahora tu amiga está en el hospital porque tiene toda la cara llena de granos y todo el instituto la odia. Obviamente tú estarías, oye, es cruel, es injusto, la pobre o mi pobre mejor amigo, mi pobre mejor amiga estaba bajo una presión de la hostia y en cierto modo, obviamente no estarías contento con lo que ha hecho, pero estarías enfadado, en plan, joder, tío, encima ahora todo esto, la pobre tiene que tener toda la cara llena de granos cuando tampoco es culpa suya. El problema principal, y Harry debería saberlo más que nadie, es Umbridge, y es la tirana, la dictadora que maltrata a alumnos, a menores de edad, físicamente y verbalmente. Esa es la tirana, ese es el problema. Pues Cho coge y decide ir a enfrentar a Harry y decirle, oye, lo de Hermione se ha pasado, y encima Hermione, con los celos que ya tenía sobre Hermione, ahora a una persona que ya odiabas y que consideras que es el fracaso de tu último interés romántico, encima ha sido ella, ¿sabes? Pues y dirías, oye, se ha pasado, podría habernoslo comentado, es una burrada lo que ha hecho con el papel, porque es que le desconfiguró la cara y de hecho ningún profesor sabía cómo arreglarlo. Harry, ¿sabéis qué le suelta? Le suelta la barbaridad de no empieces a llorar otra vez. Pero, ¿cómo puedes? O sea, ¿qué capacidad emocional tienes, Harry? O sea, no lo entiendo. Y obviamente para entender todo esto y todo el papel que representa Cho, sobre todo en este libro, pero los personajes que ahora también analizaremos, tenemos que entender que todos los libros están narrados desde el punto de vista de Harry, sí. Por lo tanto, el punto de vista está contaminado por Harry. Es una cosa rara en los narradores en tercera persona, porque tú cuando estás leyendo un libro en tercera persona, teóricamente el narrador es fiable, teóricamente, pero muchas cosas que hacen los escritores, y yo creo que Rowling obviamente también lo hace, es que el narrador está totalmente sesgado. Es decir, ¿por qué Harry odia tanto a los Slytherin y es incapaz de comprender otra cosa que los Slytherin no sean los más villanos del mundo? Porque está totalmente sesgado y el narrador también está sesgado. Entonces cuando te están narrando la escena, que diga Cho se levanta dramáticamente o Cho está siendo demasiado emocional, cuando tú lees eso, el narrador está sesgado por el punto de vista de Harry, sí. Así que, entendiendo eso, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿es Harry una persona no machista pero sí incapaz de comprender a las mujeres? Quizás precisamente porque se ha criado sin ninguna figura femenina y todas las cosas que él no entiende porque asocia al género femenino y las ridiculiza. ¿O es el propio texto el que coge estas cualidades porque Rowling inconscientemente también considera estas cualidades ridículas y denota como eso es de mujer, pero mujer débil? Hay un tipo de mujer buena y hay un tipo de mujer débil. Hombre, no me gusta llamarlo culpa de Harry en sí, pero sí que es verdad que, hombre, toda la historia está narrada desde su punto de vista, desde sus ojos, entonces puedo llegar a entender y se puede explicar, ¿no? Como que él ve a lo mejor los sentimientos en el amor más ridículo porque se ha criado en un entorno muy poco emocional, entonces sí que puede justificarse por eso. Y entendiendo esto, que me parece crucial, el problema para mí muchas veces de la obra de Harry Potter es que quiere narrarnos una escuela y un mundo con adolescentes, olvidándote de que son adolescentes, donde cualquier tipo de actitud que no sea la guerra o sentimientos súper poderosos, o incluso los sentimientos válidos como puede ser la enemistad o querer asesinar a tu compañero o acabar con tu compañero por la rabia que te contiene, esa masculinidad tóxica que puede tener Harry prácticamente en el príncipe mestizo, incapaz de comprender a la persona que tiene delante, esas cosas sí que son toleradas, pero lo que no es tolerado nunca en los libros de Harry Potter son el tipo de actitudes, romances intensos, el melodrama y demás. Pero os pongo ejemplos para que lo veáis perfectamente claro. En los libros Parvati Patil y Lavender están súper obsesionadas con adivinación. Tienen una fascinación increíble, como una fascinación, como una traducción muy similar a lo que tiene a veces la gente por el horóscopo. Pero esa fascinación queda representada en los libros por ser sentimental, esotérico, la fascinación por lo romántico, por lo wow, lo superficial. Y todo el rato cuando, por ejemplo, en el prisionero de Azkaban, las chicas reaccionan súper emocionadas, temblando, interesadas por algo, de la misma forma que Harry lo podría estar por el Quidditch, por ejemplo, el libro lo describe todo el rato como algo ridículo, como una obstinación infantil y femenina. Pero esto no es simplemente porque esté narrado desde el punto de vista de Harry, porque mucho más adelante en la Orden del Fénix, cuando cambian a la profesora de adivinación por un centauro, que será Firenze, Parvati y Lavender están embobadas con el centauro por lo guapo que es y porque es muy apuesto, y hasta se ríen de Hermione porque dejó adivinación 2 años atrás y ella no puede asistir a las clases y ellas sí. Pero aquí lo más curioso es que Hermione se reirá de ellas o se meterá con ellas haciéndoles burla por ser así, y queda rápidamente contrastado esas dos diferencias, porque ahora ya no es un personaje masculino, ahora es entre dos
feminidades. Hermione queda como fría, racional, inteligente, y ellas como ridículas y la frivolidad adolescente. En resumen, y para que quiero que entendáis este punto, es que en Harry Potter existe el concepto not like other girls, y las mujeres válidas son las que eliminan todos estos tipos de rasgos. Esto no puede ser simplemente indistintivo de mujeres. O sea, los rasgos de emoción, de pasión, de sentimientos en los hombres se respetan perfectamente y pueden tenerlo los personajes y no pasa nada. Nadie se ríe de Ron por estar súper nervioso por un partido de Quidditch como si fuera el evento canónico más importante de su vida. Pero en cambio, cuando son rasgos femeninos, se asocia todo el rato a connotaciones negativas, haciendo que haya dos tipos de feminidades: la válida, la correcta, la que es racional, la que basa en la inteligencia, la que es dura, como podrían ser los personajes de McGonagall, de Molly, porque sí que puede ser sentimental si es por tu familia, pero si es por otra cosa no, de Hermione, obviamente, con su frivolidad, su cerebro y siempre bien puesta y bien inteligente. Y luego todos esos rasgos que están todo el rato categorizados como negativos, como puede ser eso, pues que sean adolescentes y que estén enamoradas y que tengan curiosidad por la vida y que se emocionen y que se pongan nerviosas. Y podría continuar muchísimo con este punto, pero creo que ha quedado bastante claro. Y si no, pensar un momento vosotros en los dos personajes que hay en las obras de Harry Potter, en los dos tipos de personajes, y como todo este grupo de chicas emocionadas y adolescentes son ridiculizadas siempre. Y las chicas positivas, las guays, las que les damos el ok, las que valen la pena dentro de la historia de Harry Potter, son las que quedarán totalmente excluidas de ese fenómeno frívolo, del chisme, de la coquetería, de los cotilleos y obviamente eso, pues emociones excesivas. Así que una vez entendido esto y estas dos diferenciaciones entre todos los personajes de Harry Potter, vamos al segundo punto. Y es que una vez que esos personajes han sido eliminados porque simplemente sirven para burla, para ridiculización y ya no nos interesan para la trama, incluso aunque personajes que al principio parecía que sí, cuando demuestran estos rasgos los eliminamos por completo de la trama, pasamos a los que son importantes y a los que todo el mundo admira. O sea, estamos eliminando, estamos pasando desde lo general hasta lo simple, ¿vale? Y vamos a ir pasando desde los grandes personajes femeninos de Harry Potter, todo el grupo, hasta los que todos consideráis como el buen personaje femenino, y porque sí que hay personajes buenos femeninos, pero veréis como ni siquiera Hermione se salva. Y es que dentro de los personajes femeninos válidos están los tres mismos roles de siempre. Harry Potter, años 2000, fantasía, un libro novedoso, de repente tiene muchos personajes femeninos. ¿Y qué quiero decir cuando hay muchos personajes femeninos? Es que hay estudios, muchos, que evalúan cuál es el porcentaje de personajes femeninos dentro de la saga y la importancia que tienen estos para la trama. Si lo comparas con otras sagas que funcionan como predecesoras de la misma, es decir, aquellas sagas que fueron de fantasía escritas antes de Harry Potter y que por lo tanto entendemos que funcionan como ejemplo y base, como por ejemplo El Señor de los Anillos o las Crónicas de Narnia, pues podemos ver que en El Señor de los Anillos hay dos personajes femeninos, uno inventado en las películas que en los libros no sirve absolutamente de nada, y luego un solo personaje femenino que apenas aparece en todo El Señor de los Anillos. Y en las Crónicas de Narnia, aparte de las dos hermanas, y prácticamente no hay ningún otro personaje femenino, bueno, y la villana, y el resto está obviamente invadido por personajes masculinos. Me he leído solo los 3 primeros libros de Narnia, cuando continúe os podré comentar más, pero bueno, que en general sí. De hecho, yo creo que en el tercer libro el único personaje femenino que sale en todo el tercer libro es Susie. Y llegamos a Harry Potter, que de repente se considera revolucionario y nuevo e impactante porque hay más personajes femeninos. Pero tenemos que entender el contexto. En vuestra escuela, ¿cuántas mujeres hay? Porque yo creo que están más que hombres. O sea que lo normal sería que estaría muy equilibrado el reparto de personajes, porque al final es lo normal. En la sociedad, pues estamos equilibrados. Pero ¿y si te digo que esa consideración de que Harry Potter sí que tiene personajes femeninos y que llega a un punto equilibrado? Es que cuando cogemos a los 100 personajes más mencionados de toda la saga de Harry Potter, ¿sabes cuántas mujeres hay? Tengo curiosidad. Escribirlo por comentarios. Para el vídeo, escribirlo por comentarios. Pero solo hay 28. Es decir, ni siquiera un 30%. Un porcentaje que es curiosamente bajo si tenemos en cuenta que es una escuela. Y dentro de estos 28 personajes, la mayoría acabarán representados en los mismos 3 arquetipos de siempre. Arquetipos femeninos típicos, que son los que están en todos los libros, películas, literatura, y que son los que se suelen asociar a las mujeres, que serán la madre sacrificial, The Wicked Witch y el interés amoroso. Y ahora sí, si coges esos 28 personajes, y probablemente casi todos los personajes de la saga, pero vamos a centrarnos en los 28 que al final son los que hay de desarrollo y los que salen y los que conocemos un poco, se reparten todos entre estos 3 grupos, sí o sí, prácticamente sin excepción. Y sí, hay 2 excepciones que serán en tercer punto del vídeo, pero ya iremos a ello. El primero, la madre sacrificial, es fácil de entenderlo, y al final obviamente en una saga que está basada en el poder de la madre, o en el poder del sacrificio de la madre, porque toda la historia nace gracias al sacrificio de Lily por Harry, es complicado escapar de este arquetipo porque, bueno, pues es que la saga está escrito sobre él. Pero curiosamente no hay ninguna sola madre en toda la saga que no entre en este arquetipo. Desde Narcisa, Molly, Lily o cualquier madre que aparece, incluso hasta Tonks, que no lo es, al final acaba entrando dentro de este punto, la madre que se sacrifica por defender a su hijo. Y es muy curioso en el caso de Narcisa porque es una barbaridad. Cualquier madre en la historia de Harry Potter que aparezca va a acabar sacrificándose por defender a su hijo, haciendo que prácticamente toda la estructura de estos personajes sea esa, sacrificando o defendiendo y siendo como sobreprotectora, el típico arquetipo de el personaje que es una madre o que actúa como madre, porque McGonagall también podría entrar en este sentido y que hará lo que haga falta por defender a su hijo, y que parece, incluso por ejemplo en el caso de McGonagall, que es súper dura y súper resistente, pero que en verdad Harry Potter y los demás son sus hijos, y cuando Harry hace un crucio por ella, pues es que casi se le escapa una lagrimita, ¿sabes?
mujeres, todas están cortadas exactamente por el mismo patrón. El segundo arquetipo sería The Wicked Witch, y que queda perfectamente genial porque al final una bruja maldita, o sea, la bruja maldita, y porque son brujas en Harry Potter, o sea que, pues bueno, es que queda perfectamente porque son brujas. Pero cualquier mujer villana, mala de la saga, entra aquí. O sea, si no es la madre sacrificial donde ha entrado Narcisa, las mujeres villanas entrarán aquí. Desde super villanas, como puede ser Bellatrix o Umbridge, que lo podéis ver súper claro, hasta otros que no parecería tanto, pues que encajan también perfectamente, como podría ser Rita Skeeter o Pansy Parkinson. No hay ninguna mujer villana malvada que rompa con este patrón. El problema principal de este rol es que usa un patrón clásico de literatura juvenil en el que el poder femenino, es decir, cuando el poder femenino es malo, villano, se codifica siempre igual, como un control / autoridad asfixiante, como una manipulación socialmente perversa y como una crueldad doméstica o relacional. Incluso se puede trasladar hasta Petunia Dursley. No quiero decir que estos patrones como villanos, personajes negativos, sean exclusivos de mujeres, porque por ejemplo podríamos argumentar perfectamente que Petunia y Vernon son prácticamente el mismo tipo de crueldad doméstica o relacional, porque al final los dos se comportan más o menos de la misma forma. Pero sí que es verdad que los villanos tradicionalmente, no solo en Harry Potter, en la literatura y en el cine, se componen los masculinos de los mismos patrones. Es decir, suelen ser ideólogos con unas ideas apasionantes y que quieren cambiar el mundo, pero pues lo hacen a mal. Son herederos del sistema, que intentan defender un sistema que han heredado, tiranos, cobardes incluso, o fanáticos políticos. Esos son como los patrones de villanos que se suelen asociar a hombres, y casi todos los hombres están dentro de estos patrones. Y para las mujeres son siempre los mismos, que son monstruosas, histéricas, controladoras, manipuladoras. Y entonces, ¿qué pasa? Siempre las mujeres son de esta forma cuando son villanos, y no permites prácticamente que experimentar con otro tipo de villanos, como coger una mujer y que pueda tener un rol que tradicionalmente está asociado a hombres. Y es muy curioso porque es que si os fijáis, los rasgos que os he dicho para villanas femeninas sí que se pueden asociar a muchos villanos masculinos, incluso dentro de la historia de Harry Potter. Voldemort puede ser monstruoso, pero los rasgos masculinos reservados para hombres no suelen estar presentes en villanas femeninas. Y hasta aquí prácticamente se quedan resumidos todos los personajes femeninos de la saga, porque déjame decirte que en verdad, ciertamente como villanas, bueno, es que tampoco hay nada, porque mortífagas hay dos, y una es la madre sacrificial y otra es la villana. Y como profesora es prácticamente lo mismo, pero el punto, o sea, la razón de este punto, para que lo entendáis, porque a veces utilizo palabras demasiado fanáticas, cuando escribo soy demasiado serio, pero luego hablando intento traducirlo todo a un tono más natural y humano, es que los patrones de corte son siempre los mismos porque, por ejemplo, desde Rita Skeeter hasta Umbridge, es que estos villanos no son malos por ideología o porque simplemente son malos y ya está, sino que son malos conectando siempre a miedos sociales o ciertas formas de poder femenino institucional que siempre hemos asociado a que cuando las mujeres son malas son por esas razones. Esto no significa que estos personajes estén mal escritos, mucho cuidado, pero sí que cuando de repente tienes que meter a una mujer en esos roles, siempre la asocias a ese mismo imaginario colectivo que es distinto que el de los hombres, como si las mujeres no pudieran ser malas de otra forma. Y bueno, obviamente acabamos ya en el tercer arquetipo, que es obviamente el más típico de ellos y donde ya acaban el resto de los personajes femeninos: el interés amoroso. Desde Lavender hasta Cho, que ya hemos hecho un repaso sobre ellas, entran obviamente dentro de este arquetipo, son las protagonistas de este punto, pero dentro de todas estas protagonistas, incluso Hermione, sobre todo en las películas, tiene un poquito que podrían entrar aquí, pero aún no es el momento de hablar de Hermione. La gran reina de este punto es Ginny Weasley, y es que Ginny Weasley tiene un problema estructural, que es ese salto de niña tímida a chica segura, que divide muchísimo al fandom. Hay gente que lo ve como empoderamiento gradual y dice genial, es un personaje súper bien construido, y hay otra gente que lo que te dirá es un cambio brusco, dos caras de la misma moneda, y sobre todo cuál es el porqué de ese cambio. Hay muchísimos análisis, tanto académicos como de fandom, que son los dos totalmente válidos, que tratan justo esta transición, y como lo que os comentaba al principio del vídeo, hay unos momentos en los que Ginny pasará a tener rasgos cool, guays, que es cuando es dura, directa, con humor, y como cuando no es así, cuando es tímida, cuando es romántica, pues al final es ridiculizada como personaje. Sobre todo porque desgraciadamente, como os comenté en el vídeo de Harry y Ginny, que es uno de los vídeos que más trabajo he hecho y que me sale fatal porque ha funcionado muy poco, creo que no sé si la miniatura o tal, pero bueno, hablo de toda la historia y cómo se construyen los libros y por qué está súper mal representada en las películas. Toda la decisión del cambio de personalidad de Ginny, todo su gran desarrollo como personaje, es únicamente por Harry, como si la personalidad entera del personaje, es decir, que pase a ser una tía guay, fuera simplemente porque lo quiere hacer por Harry, aunque la decisión es que no sea por Harry, porque es un problema estructural, porque claro, Ginny es súper nerviosa, súper tímida, súper no sé qué, y no habla delante de Harry hasta que coge a Hermione y le dice: oye tía, sé tú misma, olvídate de Harry, pásate por la piedra a todo Hogwarts si te apetece y disfruta y disfruta, hermana. Y hasta ahí genial, es un punto súper guay. El problema es que cuando se olvida del héroe por el héroe, no porque a ella le interese crecer como persona, porque le interese mejorar, es cuando pasa a ser interesante. Y además ese es el problema, es que todo lo hace por el héroe, y entonces como todo lo hace por el héroe, como personaje no tiene ninguna independencia. Claro, o sea, es un personaje muy interesante que yo creo que Rowling lo escribió muy bien, precisamente por el hecho de que no es la novia de, es un personaje interesante, independiente, único en sí mismo, pero que al estar dentro de la arquitectura romántica de la saga y al ser al final el interés amoroso del gran héroe y del personaje, y todo el arco se divide en que es el interés amoroso del personaje, da igual todo lo que construyas
tuyas sobre el personaje, porque si todo eso está condicionado por la estructura de la obra. Sí que es verdad que se presentaban ciertas pinceladas de quién era Ginny antes de conocer a Harry, y que sí que tenía rasgos de que iba a ser una tía guay o una tía independiente, como por ejemplo cuando decide que sus hermanos le dicen no puedes jugar a Quidditch con nosotros porque eres una chica, y ella se escapa por las noches, coge las escobas de sus hermanos y aprende a jugar ella misma a Quidditch, porque nadie le va a decir a Ginny Weasley que no puede jugar a Quidditch. Pero claro, luego da una lástima de la hostia, porque al final todo su gran desarrollo de personaje es exclusivo a Harry. Pero bueno, para eso está Laura aquí, que ella, como os he dicho, ya ha publicado un libro con personajes femeninos súper interesantes e independientes, y podrá explicaros lo mejor que yo. A ver, no creo que sea difícil de escribir, pero sí que es un reto, porque nosotros siempre estamos acostumbrados a leer pues el típico rol de la mujer, ¿no? O es el apoyo del protagonista, ¿no? En sagas así juveniles, como Hermione, ¿no? Por ejemplo, con Harry, o típico ya si nos vamos para la parte contemporánea de romanticismo y tal, libros así, es la típica niña buena, se enamora de un chico malo, no sé qué. Sí, estamos acostumbrados siempre a ver eso, pero cuando esto se sale de rol y mostramos, por ejemplo, ahora muchos libros de fantasía, el rol de una mujer protagonista fuerte, que es independiente, no necesita de un hombre, entonces ya ahí choca un poco, ¿no? Es como, bueno, no que choque, sino que a muchos nos llaman la atención. Entonces esto es muy importante que haya todo tipo de roles y se vea la realidad, porque la realidad es que hay muchos tipos de mujeres diferentes y no siempre nos tienen que encasillar en algo. Por eso yo he decidido hacer esto con la protagonista de mi libro Inefable, que salió hace unos meses. Pues yo hice esto, yo me salí totalmente del rol. Es una persona con un carácter fuerte, independiente, o sea, no es el príncipe quien la salva, sino ella es la que lo salva. Entonces, pues por eso yo creo que es importante indagar con mucho tipo de personalidades para las mujeres. Y una vez que hemos entendido todo esto, y estoy convencido de que muchos de vosotros lleváis chillando mentalmente todo el rato, Hermione, pero es que Hermione aquí sí, y es que Hermione en este punto no, y es que Hermione, que Hermione, que sí. La gente se queja mucho más de cómo digo Hermione o Hermione en los shorts, porque creo que en los vídeos largos sois más mi comunidad y sois gente que estáis acostumbrados a pasar tiempo conmigo y os da igual la trivialidad de que no voy a decir en todos los vídeos Hermione, Hermione, pero en los shorts y en los TikToks la gente se queja muchísimo. Por cierto, ya que estamos, suscríbete al canal, que estamos a punto de llegar a 100.000 suscriptores y podremos poner ahí una plaquita de plata. Pero bueno, ¿por qué Hermione no es un buen ejemplo? No lo es, y deja de decir que sí que lo es, porque no lo es. Ninguna mujer es verdaderamente importante en la saga. Es muy curioso cómo el personaje de Emma Watson se ha convertido en un icono feminista. De hecho, se ha utilizado incluso en manifestaciones, haciendo carteles de que sin Hermione, Harry y Ron no hubieran sobrevivido ni una sola noche. Y aprovechando que hoy es el Día de la Mujer, pues bueno, feliz Día de la Mujer. Y obviamente quiero que se adopte y que se abrace pues esa independencia e identidad que tiene el personaje de Hermione. Porque la lectura favorable del personaje es muy fácil. Es extremadamente competente, la más competente de los tres. Y de hecho, en las películas esto está muchísimo más acentuado. Y ya desde el primer momento se le sitúa con una posición de autoridad intelectual que prácticamente ningún personaje tiene, porque cuando ha llegado a Hogwarts ya se ha leído todos los libros, ya se lo sabe todo y es la que hace avanzar la trama todo el rato por ser capaz de resolver cosas que los demás personajes no van a ser capaces de resolver. Y además, eso no es simplemente ese soporte intelectual que está en la saga, porque en muchos momentos Hermione pasa a ser la estratega pivotante de muchas tramas, haciendo que sea el soporte operativo del héroe de Harry. Y en el propio texto podemos ver como Harry y Ron dependen muchísimas veces de la propia Hermione para, por ejemplo, entender emociones, leer situaciones y sostener el grupo, que los hombres, porque son más cortitos de miras y no están tan abiertos, pues no son capaces de hacerlo, o sus personajes, porque eso también pues está mal. Y el ejemplo más famoso es muy importante porque es justo lo que estábamos hablando antes, que es qué pasa cuando Harry se ha peleado con Cho y llega, o sea, justo en la cena después de San Valentín, llega a las tres escobas, está con Ron y Hermione, y es Hermione la que tiene que poner el sentido emocional de intentar explicar por qué Cho se siente así, que oye, que no os paséis con ella porque al final pues está en una situación muy complicada y tenéis que ser capaces de entenderlo y no tener el rango emocional de una cucharita de té. Por eso es normal que muchísimos lectores y luego muchísima gente que haya visto la película siempre la haya asociado a una figura muy poderosa que legitimaba a la chica, a la mujer, porque es aplicada y verbalmente fuerte. De hecho hay un artículo de Valentina Rivera que creo que os intentaré dejar, que justamente analiza a Hermione desde su punto de vista como un personaje leído desde la teoría feminista queer y no esencialista, que acaba siendo y se lo toma como la representación femenina más relevante dentro de la literatura infantil y juvenil que se ha escrito. Pues todo esto genial, todo esto nos lo sabemos, todo esto es lo guay, todo esto es lo chulo. Ahora bien, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la fricción? Bueno, para mí hay dos lados, lado derecho e izquierdo, que hacen que este no sea el gran personaje en el que todo el mundo se quiere apoyar y que todo el mundo defiende, porque la tratamos como lo ideal de lo que debe ser cuando ella misma deja de serlo muchas veces, y al final del día de la historia, Hermione de verdad, ¿qué más da? Y sí, es la suprema señora del bien, a que al principio de los libros sea como la chica sábelo todo y sí que entre un poquito entre este estereotipo de ya está aquí la sábelo todo, que es mandona y que va dando cositas, ¿sabéis? Como esa chica que todo el mundo conocemos. Enseguida evoluciona a partir del prisionero de Azkaban para convertirse en una persona que resoluciona tramas, que es capaz de saltarse las reglas y bueno, ya lo sabemos, la MVP. Pero
artículos como por ejemplo el de MuggleNet, que es un ensayo precisamente de por qué Hermione no debería ser tu icono feminista, y yo no voy a decir que debe ser un icono feminista o no, pero ellos lo dicen, es porque aplasta cualquier otro tipo de feminidad. Este sería el lado derecho. Cuestiona la costumbre de llamarla icono feminista automáticamente sin matices, precisamente porque no has analizado bien del personaje y todo lo que representa a lo largo de la obra, porque un montón de sus virtudes siempre quedan dentro del marco de la utilidad, lo excepcional que es y la adaptación que tiene todo el rato como personaje al héroe principal masculino. Hay un ejemplo que se me había olvidado y que cuando estaba revisando este artículo digo, wow, encaja perfectamente, y además para los que lleváis en el vídeo y que esto es un premio para continuidad, porque este vídeo está como saltando todo el rato cogiendo las cosas que os he explicado al principio para acabar de desarrollarlas más adelante. Pero es la pequeña escena que os comentaba antes en el que se ríe de Parvati y Lavender por estar enamoradas del profesor Centauro o por tener emociones por un profesor Centauro. Nos habían presentado, esto en las películas se olvida, así que os hago un pequeño resumen. Nos habían presentado a Hermione como una chica que quiere romper contra todo lo establecido, que le importan los derechos de las personas y de los humanos y hasta de las criaturas mágicas. Por lo tanto, lo que hace es que funda la PEDDO, que será la plataforma élfica de defensa de los derechos obreros, y así poder liberarlos contra todo y contra todos, luchando por ellos, porque son las criaturas que deben ser tratados como iguales y no deben ser esclavos. Todas las criaturas del mundo mágico deberían estar defendidas, como cuando habla de los hombres lobo, de cualquier otra criatura, de los gigantes. Defiende los derechos de los seres, indiferentemente de los que sean. Pero, ¿qué es este fragmento? Apuesto a que ahora desearías no haber dejado adivinación, ¿verdad, Hermione? Preguntó Parvati con una sonrisa burlona. La verdad es que no, respondió Hermione con indiferencia, leyendo el profeta. Nunca me han gustado los caballos. No es un caballo, es un centauro, dijo Lavender con un tono de sorpresa. Un centauro precioso, suspiró Parvati. De todas formas, sigue teniendo 4 patas, dijo Hermione con frialdad. ¿Dónde está la gran defensora de cualquier criatura y de los derechos de los seres mágicos por el mundo mágico? Cuando se trata de anular a las demás chicas o a otro tipo de rasgos femeninos que no son lo correcto o lo adecuado, Hermione de repente se olvida de todos sus valores morales y los aplasta, porque ahora de repente eso es ridículo y ahora ya no me importa nada porque eres una ridícula y no deberías ser así. Adiós a los principios de Hermione Jean Granger. De la misma forma, la escena anterior que os había comentado con Cho, ¿ves cómo estamos recompensando en este vídeo todo el rato la continuidad? Cuando Harry llega a las 3 escobas y pasa lo que os había comentado de que Hermione les explica por qué Cho se siente así, dirás qué guay, que empatizando y demostrando los sentimientos de Cho e intentando comprenderla, guay por Hermione. Pero al ser ella la que intelectualmente enumera las emociones contradictorias de Cho y explica por qué una mujer se siente así, acaba quedando esa asociación de que Cho es el desorden afectivo y emocional, mental, como que no puede controlar sus emociones, y Hermione en cambio está asociada a la inteligencia dentro del afecto y que es capaz de ordenar sus emociones. Por eso ese es el lado positivo, que al final puede estar con los héroes, y el otro no, porque es el lado negativo. Esas cualidades quedan totalmente descartadas. Esto ayudará mucho a entender el hecho de por qué Hermione parece siempre más ese feminist icon que otras chicas en la novela, porque la va a premiar siempre cuando es capaz, útil, racional, y no tanto cuando entra en otros códigos románticos visibles o vulnerables. Además, esto hay algo mucho más importante que va mucho más allá. Obviamente, obviando el hecho de que Hermione tiene alguna amiga mujer en toda la obra, o sea, aparte de la breve relación que tiene con Ginny súper fuera de cámaras, ¿cómo puede pasarse 5 años durmiendo con unas chicas en habitaciones y no tener ni una sola relación con un personaje femenino en toda la obra? Como si todos esos rasgos y ese tipo de relaciones fueran totalmente rechazadas si quieres ser una mujer válida. El punto más problemático del personaje de Hermione es su utilidad. Es demasiado peligroso en el relato porque Hermione da la sensación que nunca puede dejar de ser importante o funcional para la obra. Os pongo un ejemplo, en las Reliquias de la Muerte, cuando está hablando y de repente se pone un poco sensible y casi llora porque están hablando y sale el tema de Ojo Loco Moody, dices, wow, está avanzando su vulnerabilidad, puede ser una persona, puede sufrir, pero no, ahí el llanto no se ridiculiza y enseguida, un segundo, ha vuelto a estar organizando las cosas y hasta otra vez a los libros, a la preparación del viaje. Es decir, el texto le da un mini espacio para emocionarse, pero enseguida tiene que volver otra vez a ser funcional, no permite que abrace esa parte suya, emocional, que sí, que incluso se puede abrazar, los personajes masculinos pueden abrazarla, o con muchísima más diferencia, sin ser ridiculizados. ¿Y esto qué acaba pasando? ¿Cuál es el problema desde mi punto de vista y que quiero recalcar muy importantemente? Que Hermione al final parece que no sea un personaje, sino que es una función, es la función de la utilidad, tiene que ser útil y tiene que solucionar problemas y avanzar, y si no, no debería estar aquí. Por eso hace que nos encante, los personajes que hacen avanzar la trama nos gustan un montón porque al final hacen avanzar la trama e inconscientemente nos gusta la gente resolutiva. Pero el punto de lectura, al ser la única personaje femenina prácticamente importante y que brilla entre los personajes más importantes de la saga, es que es la chica perfecta y se le permite tener voz únicamente y exclusivamente porque demuestra que merece estar ahí. Si no lo demostrara, no podría estar aquí. O sea, si no es útil y perfecta, se hubiera rechazado. Y esto en las películas es muchísimo peor porque el Ron es totalmente inútil en las películas, entonces da la sensación como que no, Hermione está en el viaje porque es útil y Ron lo tenemos aquí porque, bueno, no, a un chico no se le exige, pero a ella tiene que ser perfecta. Ese doble rasero no se le exige en ningún momento a los personajes masculinos y precisamente gracias a aquí, en el lado derecho, es lo que hará que desvíe al punto más importante del personaje y al que, una de las cosas que comenté hace 2 años y por el que siempre había querido hacer la obra, ¿vale? Cuando yo hice un vídeo diciendo los 10 mejores personajes de historia de Harry Potter, la gente me mencionó y comenté en el vídeo que no había personajes femeninos porque ningún personaje femenino tiene avance en Harry Potter. Y es el gran motivo
para hacer este vídeo, porque al final del día, ¿qué más da si Hermione está o no en la historia? Os hago una pregunta sincera y objetiva, y volvemos aquí al tema de responder, de interactuar, de que pares el vídeo y escribas en los comentarios, porque así haces que este vídeo vuele muy lejos y muy bien. ¿Qué personajes tienen importancia dentro de la trama? En sentido, ¿qué personajes tienen arco de personaje? Que empiezan siendo algo, tienen dificultades, caen, aprenden, evolucionan y mejoran, que progresan a lo largo de la obra. Empiezan siendo una persona y acaban siendo otra distinta, y han tenido que cambiar y aprender. Dímelos tú, piénsalo. Porque te puedo decir, obviamente, Harry Potter, con un arco completo de personaje. Albus, Percival, Wulfric, Brian, Dumbledore. Este es un poco diferente porque al final es un arco retrospectivo, pero el personaje, una vez tras la muerte, sigue evolucionando y aprendes cosas que cambian su identidad y ves hacia todo lo que ha tenido que cambiar Dumbledore a lo largo de su vida para ser él. Luego puedes decirme perfectamente a Snape, con ese arco gran revelación tan importante en la saga. Y si lo piensas, ¿qué más? A mí se me ocurren dos más. Y no, ninguno es una mujer. Es Neville Longbottom, con un arco prácticamente también completo, aunque secundario. Y Draco Malfoy, con un arco moral, porque aprende y evoluciona como personaje y acaba siendo uno distinto y se opone a lo que se esperaba de él como personaje. Y estarás pensando que Hermione sí que tiene un arco como personaje, y en las películas es incluso mucho peor, porque en los libros sí que progresa un poquito. Al final, el punto de partida de los primeros libros es una obsesión por las normas, esa moralidad rígida y confianza absoluta en que hay que hacer lo correcto y en la autoridad y en lo que digan las normas y tengo que cumplir. Pero ella ya empieza a romper ese patrón en el primer libro. Prácticamente la piedra filosofal ya es la chica que es capaz de ir a solucionar las pruebas para ir a por Voldemort, cuando ese personaje tan obsceno y tan estricto no sería capaz de ir a por eso. Tendría que ir a por un profesor sí o sí. Pero bueno, la Hermione del primer libro, de los dos primeros libros, sería como los profesores saben lo que hacen. Después llegas a la prisionera de Azkaban y ya empieza a romper su propia identidad, rompe las reglas, decide cambiar las reglas del juego porque ya no confía en ellas y hará lo que haga falta para poder salvar a Sirius, pasando de obedecer al sistema a utilizar el sistema para saltárselo, o sea, utilizando el sistema que es los giratiempos que se lo ha dado el ministerio para poder romper las reglas, cosa impactante. Y a partir del quinto y el séptimo se vuelve un poquito más estratega operativa, con el ejército de Dumbledore, con lo de la maldición, metiendo a un ser humano en un tarro, borrando la memoria de sus padres y ya liderando prácticamente como una especie de líder. Pero esto nunca hay una crisis de identidad en Hermione, simplemente son pasos constantes que van haciendo, y que las películas son mucho más constantes porque Hermione prácticamente es así ya desde el principio, ya es pragmática, ya es perfecta, ya es la que no se pone nerviosa cuando un lazo del diablo le está ahogando, pero no hay un arco de personaje, no hay una evolución, simplemente es ella aprendiendo ciertas cosas, modificando un poco y con una pequeña progresión, pero no existe arco como tal, ni de redención, ni de camino de héroe. Y el problema de esto es que nos hace una pregunta muy incómoda, en el sentido de que al final del día, si tú eliminas a Hermione de la historia de Harry Potter, y esto es muy fuerte, en términos narrativos, la historia de Harry Potter seguiría existiendo. Cambia mucho en logística, muchísimos más problemas y se quedarían atascados muchas más veces. Y sí, probablemente igual no hubieran ni sobrevivido, pero Harry seguiría siendo el elegido, el objetivo de Voldemort y toda la gran pelea y la historia de cómo enfrenta su destino sería exactamente igual. De la misma forma que el mentor, el rival, el gran arco de revelación de Snape, todo eso sigue exactamente igual. Esto es un problema de toda la historia de Harry Potter, porque Hermione al final simplemente está condenada a ser un vehículo, uno muy chulo, uno muy guay, uno increíble, pero es un vehículo que les lleva del destino A al B, y si no tendrían que ir andando, pero la historia como tal está perfecta, intocable sin el personaje de Hermione. Tenéis un texto clásico muy valorado en internet que es Elizabeth Haleman y Trevor Donaldson, From Sexist to Sort of Feminist Representation of Gender in the Harry Potter Series, que cito textualmente: aunque los personajes femeninos estén presentes y a veces son poderosos, la transformación de personaje más significativa ocurre entre los personajes masculinos. Y es que llega al punto, y esto lo podéis parar un momento, ¿vale? Pensar, hay personajes hiper secundarios, como el mal Peter Pettigrew, que tiene un arco de personaje, y Hermione no. Aquí obviamente tenemos la única excepción, única y exclusiva, el único personaje que tiene un arco y que evoluciona es Ginny. Pero claro, queda totalmente contaminado por ser el interés romántico de Harry y porque su arco exclusivamente depende de Harry. Sin Harry no tiene arco de personaje, cosa que es ridícula. Pero vamos a preguntarle a Laura a ver qué dice. A ver, nos duele porque nos encanta Harry Potter, pero sí que hay que admitir que los personajes femeninos son muy planos. Quiero pensar porque son secundarios, no porque sean femeninos. Y yo sé que el protagonista es Harry y bueno, la saga es muy larga y son muchos personajes, ¿no? Para ponerte a analizar a cada uno. Pero bueno, ya que estamos, si yo tuviera la oportunidad, pues sí cambiaría eso, la evolución, que se notara más clara, ¿sabes? Es como que si hay evolución en Ginny, por ejemplo, hay evolución, pero tienes que pararte a pensar, ¿sabes? No está muy claro, muy desarrollado. Entonces desarrollaría a Ginny en el tema del Quidditch, en el servicio de los roles de la mujer, no sé, la veo como muy diferente, ¿no? A lo que era aquello. Hermione también le daría más evolución. Yo con todos los personajes. Y también con el tema de Lavender, que eso tengo yo ahí la espinita de que la han tomado como la obsesionada con Ron, ¿sabes? Entonces también entender un poco, ¿no? Entenderla un poco, porque sé que hay personas que la odian por el simple hecho de estar en medio de Ron y Hermione, pero claro, no nos han dado la oportunidad de empatizar con ella. Entonces, bueno, pues yo cambiaría así un poco y bueno, que se vieran las evoluciones de los personajes hasta el final. Y para más Inri, para que lo entendáis, porque es que se lo estaba pensando y digo, es que esto es aún peor. Hasta Ron tiene un arco emocional por el Quidditch, se siente súper perdido, la escuela le hace bullying y tiene que sobreponerse y acaba
sobresaliendo y acaba convirtiéndose, superando esos miedos y esas inseguridades. O el propio arco emocional que tiene con Harry por sentirse celoso y por aprender sobre su amistad. Todo tiene un arco emocional. Ron evoluciona, no mucho, hay muchos personajes mucho más importantes en evolución, pero Ron tiene arco. O personaje, que si lo pensáis es brutal, ¿vale? ¿Cómo puede ser que ningún personaje femenino que aparezca, que tenga tiempo de pantalla, que sea importante, tenga un arco de personaje, y un personaje que ni siquiera aparece, que ni siquiera conoce a Harry Potter, tiene arco de personaje? Y es Regulus Black. Regulus Black tiene arco de personaje, otro chico más a la lista que tiene arco de personaje. Tanto Peter como Regulus, dos personajes súper poco importantes, y esto lo he visto criticado en muchos artículos académicos e investigaciones, tienen arcos claros de personaje, mientras todas las mujeres de la obra de Harry Potter van a permanecer constantes desde la primera aparición hasta la última, prácticamente. Pero bueno, un pequeño bonus, porque dentro de todo este gran desorden y dentro de toda esta gran tiranía de personajes, y es, sí, el personaje de Luna. Luna es una excepción bastante notoria porque no entra en ninguno de los arquetipos básicos que hemos comentado en este vídeo. Tampoco se asocian cualidades que a priori podrían ser negativas, pero sí que es verdad que son cualidades que no están asociadas normalmente al género femenino, como puede ser un outcast o el raro o el que está mirando las nubes, porque perfectamente Luna podría ser un personaje masculino, y que sí que tiene una cierta progresión moral, aunque es más cómo la acepta el entorno, porque al final ella sigue siendo la misma prácticamente del principio al fin, porque no le importa a nadie, no le importa nada, no es un interés amoroso. En las películas sí que lo transforman en un interés amoroso, pero en los libros no, es un personaje totalmente independiente, y al final, pues bueno, un great approve. Y con esto, al final, no quiero decir que la obra de Harry Potter sea totalmente desastre y que sea una obra machista, o sea, no, lo único que quiero decir es que los personajes femeninos a veces se consideran súper increíbles en Harry Potter, con muchísimas variaciones, y personalmente a mí hay esas dos cosas que me chirriaban: cómo se ridiculizan siempre a ciertas actitudes por, curiosamente, como no, es que eso es de chicas y de ese tipo de chicas, y esa feminidad no es válida cuando todas las feminidades deberían ser válidas. Y obviamente el hecho de que me chirría muchísimo que falten progresión, pero personalmente creo que Ron y Hermione, los dos, deberían tener mucha más progresión, siendo dos de los personajes que más tiempo de aparición tienen en todos los libros. Son muy estáticos para todo el tiempo de pantalla que ocupan, y creo que debería haber habido un desarrollo más importante. O sea, no puede ser que Regulus Black tenga más desarrollo que ellos dos. Pero bueno, indiferentemente, es solo mi opinión. Gracias a Laura por participar en este vídeo, y feliz 8 de marzo, feliz Día de la Mujer a todas.